programa número 1 de la red. Un show en vivo. Fantasmas.com.mx en vivo y en directo. Los dejo con el profesor Héctor López y Don Calaca. Hola, buenas noches a todos. Es nuestro primer programa de fantasmas.com.mx. Soy Pete, muchos me conocen como Don Calaca. Los que conocen mi página de fantasmas.com.mx me conocen. Y me va a acompañar esta noche Héctor López, el profesor Héctor López. ¿Qué pasa, Pete? ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al primer programa transmitido en vivo desde aquí, desde fantasmas.com.mx. Bueno, pero muchos ya saben que este programa ya lo teníamos planeado desde hace tiempo, que es nuestro programa introductorio. Es por eso que hoy no vamos a tomar ningún tema específico que habíamos dicho que íbamos a estar tratando. En los programas subsecuentes vamos a estar tratando, a lo mejor, Poltergeist, la famosa subida del muerto, vamos a explicar lo que es, que mucha gente está confundida, y muchos casos sobre los casos que ha investigado Héctor López. Pero hoy, precisamente como es el primer programa, vamos a ocuparnos más de pues lo que es nuestra trayectoria, quiénes somos y por qué estamos aquí, por qué estamos haciendo el programa, para que nos conozcan un poquito en este primer programa. Héctor, no sé si quieras platicar algo de quién eres, qué haces, cuál es tu trayectoria. Claro que sí. Bueno, pues para empezar, obviamente la razón que nos tiene aquí pues es el tema de los fantasmas precisamente, porque pues es un tema que ofrece muchas alternativas y también ofrece mucho conocimiento, que es precisamente la razón por la que la gente que trabaja conmigo y bueno, su servidor, que estamos dentro del Centro de Estudio de lo Paranormal, decidimos, bueno, comenzar a comprobar la realidad o la... ¿cómo le podríamos llamar? La verdadera razón o la causa de los fenómenos paranormales, y si es que realmente eran tan paranormales como se les decía. Entonces fue así como inicié yo en la investigación de los fenómenos, por la curiosidad del hecho de saber si son los fenómenos reales o no lo son. Igual ahorita explicaremos un poquito las historias de cómo fue que empezamos. Yo creo que todos por alguna vez tuvimos no sé si alguna experiencia que nos hizo preguntarnos si existían o no. En lo nuestro pues ya fue muy marcado y por eso estamos aquí. No fue de un día de la noche a la mañana decir, hoy quiero aprender sobre fantasmas. Tiene historia y se las vamos a contar. Claro. Antes que nada quiero decirles que de este lado precisamente, ustedes van a ver en la pantalla donde estamos viendo, una palabra que dice Paul. Ahí hay una encuesta. Sé que muchos de ustedes creen en fantasmas, pero hay personas que ven este tipo de programas y que no creen, que a lo mejor quieren pruebas para convencerse. Es nada más una pequeña encuesta donde pregunta si crees o no en fantasmas. Queremos saber cuánta gente de los que nos están viendo cree y cuánta gente no. Entonces, si nos hacen el favor. Por otro lado, en la parte baja de la pantalla, tenemos un chat. Ese chat es precisamente para que participen con nosotros, ya sea haciéndonos sus comentarios, ya de experiencias que hayan tenido, diciéndonos de qué parte de México o del mundo nos están viendo para que les mandemos saludos para saber desde dónde nos ven, o para hacernos preguntas directamente. Si tienen alguna duda de lo que estamos platicando, de alguna cosa extraña, por favor participen en el chat. Estamos viéndolo aquí en vivo y les vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Mientras platicamos todo, seguramente se nos van a ir algunas preguntas. Tenemos a Rubén, que es el que nos va a estar diciendo todas las preguntas pertinentes que debamos contestar. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. No sé si les parece que Héctor nos empiece a contar esas historias que estamos esperando desde hace tiempo, desde que anunciamos que iba a estar aquí. Bien, claro que sí. Pues bien, mi querido Pete, una de las preguntas o de las cosas que más me comenta la gente, los cuates, amigos e inclusive la gente que conocemos en nuestras investigaciones es cuáles han sido los primeros o cuál fue el primer caso de fantasmas al que nos enfrentamos, o en todo caso al que yo me enfrenté o al que yo tuve la cercanía de encontrarme, ¿no? Realmente pues bueno, hubo muchas historias desde que era yo pequeño, muchas historias de fantasmas que me contaban, que me decían que aparecían, que sucedía esto, que sucedía lo otro. Pero bueno, realmente en realidad lo fuerte comenzó cuando ya empezamos a buscar y empezamos a recorrer lugares, empezamos a visitar sitios, como se les llama, sitios embrujados, y a entrevistar a gente que había pasado por fenómenos o por situaciones curiosas o misteriosas o fantasmagóricas, vamos, ¿no? Y bueno, de las primeras historias que les puedo contar es una que sucedió, híjole, ya tiene bastante tiempo, yo creo que más de 15, 16 años, cuando estábamos perdón, estoy aquí.
viendo qué es lo que haces. Pues vale, yo estoy Dice que aquí. no se oye mucho la voz por ahí. Si nos oyen, bájale la música y súbanle a la voz. Hablen más fuerte. A ver, vamos a ver si por ahí... ¿Ahí ya nos escuchan mejor o todavía le falta? A ver, coméntenos, por favor. A ver, ok, ahí estamos probando el sonido porque nos están comentando en el chat que se escucha bajito. No se oyen bien, dice. Ya Un poco está. mejor. Dice así, Ok. ándale así. Ok, seguimos. Sí, ok. Bien, pues les contaba de mis primeras investigaciones fueron cuando estaba yo muy peque y estaba yo estudiando la secundaria. Tenía yo algunos amigos que tenían las mismas inquietudes y tenían las mismas ganas de investigar, de buscar fantasmas, de saber si este tipo de fenómenos son reales o no lo son. Y bueno, recuerdo que un amigo nos decía que en su casa se aparecía una mujer que subía y bajaba las escaleras, una mujer fantasma, y que no se le veían los pies, que era, pues parecía una mujer real, sólida, con un camisón, pero que no se le veían los pies, que se veía que subía y bajaba las escaleras, y que se escuchaban risas de niños y que jugaban en el piso de arriba. Entonces, bueno, fuimos a hacer una investigación cuando en realidad, bueno, estábamos pequeñitos y todavía no teníamos ni los conocimientos ni el equipo que tenemos ahora después de más de 15 años ya de dedicarnos a las investigaciones. Y bueno, resulta que llegamos a la casa en cuestión y efectivamente se empezaron a oír ruidos de niños que jugaban, se oía que rodaban canicas o carritos y pues en el piso de arriba no había ningún niño, no había nadie, entonces pues sí era un pequeño shock, ¿no? Escuchar sonidos que no. Pero entonces, bueno, después de un par de visitas y de estar recorriendo la zona de alrededor, nos dimos cuenta de que atrás de la casa había una casa hogar para huérfanos y que ahí había muchos niños que a esa hora los dejaban jugar en un pequeño patio que había en un segundo piso pegado a la casa donde estábamos y que los niños que jugaban ahí rodaban carritos y canicas y precisamente estaban generando ese sonido, pero no viajaba a través de la pared de esta manera, sino que chocaba contra la pared. El grosor de la pared no permitía que el sonido pasara al otro lado y entonces pasaba debajo del piso y llegaba hasta la casa donde nos encontrábamos y se escuchaba como si estuvieran jugando ahí en la azotea, ¿no? Perdón, en el piso de arriba. Entonces, bueno, dijimos, ahí está la explicación al caso, no hay fantasmas, gracias, con permiso. Pero era muy noche, entonces estábamos peques y no nos podíamos ir a nuestras casas, así que nos sentamos en la alfombra de la sala a jugar cartitas, de esas cartas de uno. Y cuando estábamos jugando, de repente sentimos una corriente de aire frío y al voltear nos dimos cuenta de que en la escalera iba pasando una mujer sin pies. Efectivamente subía las escaleras. ¿Sabes qué hicimos? Nos salimos corriendo. A pesar de que ustedes iban con la Claro, curiosidad de ver nosotros, fantasmas, exacto, no. nosotros éramos los cazafantasmas y en ese primer caso pues teníamos 14 años, 13 años. Híjole, nos salimos corriendo de plano porque dijimos, bueno, no dijimos nada, simplemente vimos al fantasma y nos salimos corriendo. Obviamente ahora ya no hacemos eso, no vayan a pensar que si vamos a su casa a hacer una investigación vamos a salir corriendo. Obviamente fue una época en la que piensas que muchas de estas cosas no existen, porque si he de ser honesto con todos ustedes y contigo, Pete, cuando yo empecé con la investigación de los fantasmas, yo decía, es que los fantasmas no existen. Yo decía que los fantasmas no existen y que por eso iba a ir a las casas donde supuestamente espantaban a comprobar que era falso. Pero poco a poco me fui encontrando muchísimos casos reales y algunos bastante fuertes, ¿no? Otros más tranquilos. Y obviamente, claro, también le contesto a esta pregunta a mucha gente. De la mayoría de los casos, de los casos que investigamos, un 80% no son fantasmas reales. No, y ahorita diste un caso claro que seguramente la gente se encuentra cada rato, que es esos sonidos. Siempre, todas las Exacto. casas presentan sonidos y ustedes nunca saben de dónde son y creen que son fantasmas. Hay que pensar en todas las soluciones antes de la paranormal y aquí nos está dando un claro ejemplo de cuándo empezó. Exactamente. No, pues muy interesante, pero pues, ¿y después de ahí qué siguió? Pues Porque bueno, salieron corriendo y sí, de después plano. ¿cómo te entró la cosquillita de decir, voy a seguir en esto o lo voy a dejar? Ya sé que existen los fantasmas. Claro, he de decirte que a todo orgullo, el único de ese grupo que sigue investigando fantasmas soy yo. Todos los demás corrieron, sí, esto volvieron a ver. Exactamente, los demás salimos corriendo y todos los demás pues no han dejado de correr, siguen corriendo, pero yo decidí, realmente ya no regresamos a esa casa a ver qué había pasado, pero fue una buena experiencia, fue el inicio de muchos casos, o no sé si llamarlos aventuras, no sé si llamarlos de esa manera sea lo correcto, pero bueno, fue el inicio de muchas aventuras, de muchos casos y de muchas experiencias que hemos tenido. Igual, ahorita les recuerdo que por favor usen el chat, que nosotros estamos atentos a todo lo que están escribiendo.
Ya nos preguntan aquí qué opinamos de Carlos Trejo. En un rato más contestaremos esa pregunta. Para que nos digan también desde dónde nos están viendo, pues tenemos que hacer el sondeo. Ya ahorita nos han estado respondiendo en la encuesta que está de este lado en Paul. Ya nos han respondido 4 personas que sí creen en fantasmas. Todavía no hay ningún escéptico. Esperemos que al rato lo haya. ¿Qué más nos tienes? Pues bueno, hablábamos del 80% de casos que no son reales. Después de ese 80% tenemos un 20% sobrante. De ese 20% sobrante de casos, podemos decir que un 8% son fantasmas reales, producto de gente que ha fallecido. Y el 12% que nos queda son fantasmas reales, producto pues de fenómenos psíquicos o parapsicológicos, que es realmente a lo que se refiere, ¿no? Es como la palabra parapsicología, ¿no? Yo conozco parapsicólogos que no creen en fantasmas, y eso es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque hay una pequeña diferencia entre lo que es el ocultismo, la fantasmogénesis y la parapsicología. La parapsicología en realidad es una pseudociencia que se encarga de investigar todos los fenómenos que se producen mediante las energías concentradas en el cerebro humano. Y la fantasmogénesis pues ya es la investigación o el seguimiento de las manifestaciones de los fantasmas o de los espíritus, ¿no? de las manifestaciones de los que han fallecido. Bueno, y en toda tu trayectoria, ¿podrías decirnos más o menos cuánto tiempo tienes investigando? Sí, mira, investigando tengo ya 15 o 14 años. 15 o 14 años, y con el Centro de Estudio de lo Paranormal, pues yo creo que como unos 12 años haciendo investigaciones, y oficialmente, bueno, pues el Centro de Estudio de lo Paranormal se fundó en el año 2000. Entonces, del 2000 para acá ya tenemos 8 años de trabajar profesionalmente en este tipo de investigaciones. Y bueno, no estamos solos, porque también nos apoyan otras instituciones. Nos apoya el Instituto Latinoamericano de Parapsicología. Nos apoya también la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Quién más nos apoya? La Asociación Mundial de Transcomunicación Instrumental también nos apoya, que son instituciones dedicadas a investigaciones en lugares donde hay una cultura más fuerte, o donde, ¿cómo te lo podré decir? En donde se toma un poco más en serio, porque digo, aquí en México sí hay gente que hace investigaciones, pero por ejemplo preguntaban hace ratito de Carlos Trejo, ¿no? Hay gente que no hace investigaciones, que solamente hace programas en televisión, hace shows, hace trucos, hace espectáculos. Cosas. Exactamente, no, digo, igual y ya no quiero meterme en problemas ni meterme en líos, porque cada quien sabe lo que hace para ganarse la vida o para disfrutar lo que realmente hace. Yo lo que realmente disfruto es hacer investigaciones reales, hacer investigaciones verdaderas en lugares donde realmente vayamos a ayudar de verdad a alguien, porque lo que queremos es ayudar. Por una parte ayudamos a la gente que nos llama, y nos ayudamos a nosotros mismos a saber un poco más de la naturaleza de estos fenómenos, ¿no? Pregunta el público que ¿cómo podemos saber si esto está en vivo? ¿Cómo podemos saber si está en vivo? Pues no sé, si quieren que mandemos un saludo en especial. Sí, díganos algo que hagamos y lo hacemos. Y preguntan que si tienes libros, Héctor. Sí. Una persona recomienda tus libros y otra persona pregunta que si tienes libros. Ah, qué bien, muchas gracias al amigo que está recomendando mis libros. Efectivamente, tengo 3 libros publicados. El primero, que es Fantasmas y Casas Embrujadas. El segundo libro es Leyendas del México Sobrenatural. Y el tercer libro es uno de metafísica que se llama Mensajes Mágicos. Los 3 libros están en Editores Mexicanos Unidos, quizá todavía los encuentren en alguna librería, ya tiene un par de años que salieron a la venta, pero si no, directamente en Editores Mexicanos Unidos los podemos encontrar, o comuníquense con nosotros, igual y podemos buscar la manera de hacérselos llegar desde aquí, ¿no? Probablemente sea una buena alternativa más adelante, Pete, que hagamos algunas trivias o alguna dinámica, exacto, y podamos regalar algún libro, claro, ¿no? Ya saben, les conviene, les va a regalar libros. Así es. Saludos a Guadalajara. Saludos a Bajo Presión, saludamos a la banda Bajo Presión. Bueno, para los que están Así dudando es. si estamos o no en vivo, estamos leyendo lo que están escribiendo en el chat, así que por favor, sí los estamos leyendo, pregunten y saluden. Saludos a Chile. Saludos a Monterrey. Saludos a Gasparín, dice ahí. ¿Los libros son referentes a fantasmas? Pregunta la gente. Claro que sí, el primer libro, en especial el primer libro, que es Fantasmas y Casas Embrujadas, es un libro que recomiendo mucho, sobre todo para la gente que quiere empezar a introducirse en el tema de los fantasmas. Fantasmas y Casas Embrujadas, de Editores Mexicanos Unidos. Mi segundo libro se llama Leyendas del México Sobrenatural.
En este libro, aparte de plasmar algunas de las investigaciones que hemos hecho en el Centro de Estudio de lo Paranormal, también estoy explicando ahí un poquito qué son las leyendas tradicionales de nuestro país, tantas y tantas, como los aluches, los duendes, las brujas, los chaneques, todo ese tipo de cosas. Y bueno, el tercer libro es un libro ya de metafísica completamente. Este libro se llama Mensajes Mágicos y como les digo, es totalmente de metafísica. Pregunta al público, ¿cuántos tipos de fantasmas existen? Mira, tipos de fantasmas no hay una clasificación, Hay clasificaciones generales. Exactamente, exactamente. Inclusive mucha gente en las películas de los cazafantasmas decía, es que es un clase 4, un clase 3. No hay clasificaciones porque todos los fantasmas son diferentes y depende mucho de la manera o de la forma en que los percibe cada persona, porque cada persona percibe los fantasmas de forma muy individual y particular. Pregunta una persona, yo quiero colaborar con, ¿qué puede hacer para colaborar con ustedes? Bueno, para colaborar con el Centro de Estudio de lo Paranormal, si es posible, no estamos pidiendo que tengan conocimientos. Digo, si tienen algún conocimiento o alguna, ¿cómo le podríamos decir? Que les guste el tema, que lo conozcan. Es que solo hay que parecido, tener ¿no? curiosidad, ¿no? Sí, porque mira, igual y puede venir alguien que no tenga ganas realmente de ver un fantasma, sino de saber si esto es falso, si somos charlatanes, no lo sé, digo, ya nos ha sucedido. Entonces yo lo que les pediría es que nos envíen un correo electrónico mandándonos sus datos, una breve semblanza de a qué se han dedicado, quiénes son, por qué les gusta este tema, ¿no? Y también una breve explicación de por qué les interesaría participar o integrarse al Centro de Estudio de lo Paranormal. Por favor, escríbanos a cparanormal@excite.com.mx. Vamos a pedirle a Rubén que ponga por ahí, por favor, el correo en una que pueda, para que lo vean y nos escriban ahí. O también se pueden comunicar con nosotros directamente aquí en la página de fantasmas.com.mx y dejarnos sus datos. Y también aclararles un poquito que cuando vienen a hacer este tipo de cosas no solo van a aprender, no se trata de que vengan y vean a un fantasma, van a aprender un montón de cosas. Hay un montón de fenómenos allá afuera y la gran mayoría son naturales. Van a aprender mucho sobre ello, van a aprender sobre materiales, sobre esto, qué ocasiona tales cosas. O sea, no estamos hablando de que solo van a venir y van a ver fenómenos que nadie entiende. Exacto. No, van a ver realmente todo lo contrario, van a aprender muchas cosas más. No sé si quieres platicar algo más sobre tu trayectoria, si te van a estar haciendo preguntas o quieres que también... ¿Por qué empezó la chispita? No solo fue el ver un fantasma, no solo fue eso, Claro. tú traías la espina desde Ah, antes. por supuesto. Antes de contarte eso, quiero comentar algo que pregunta un amigo aquí. Dice, ¿cuánto gana un cazafantasmas? Uy, buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que Bill Murray debe haber ganado una muy buena lana por esa película. Nosotros no cobramos nada. Nosotros, el Centro de Estudio de lo Paranormal, no cobra nada por hacer investigaciones. Obviamente se gana dinero con las regalías de un libro, por ejemplo, porque de hecho ni siquiera las conferencias. Hemos dado conferencias y todas las conferencias que hemos dado han sido de acceso gratuito, no cobramos la entrada. En los lugares a donde damos las conferencias son foros abiertos donde no se cobra la entrada, ni nos cobran a nosotros por dar una conferencia, porque eso estaría peor, ¿no? Eso sí sería fantasmagórico. Aparte de que no ganamos dinero, todavía tendríamos que pagar para que nos dieran espacios. No es así. Entonces realmente esto lo hacemos porque pues tenemos el gusto por el tema, tenemos el gusto por el conocimiento. Precisamente eso es lo que gana un cazafantasma, el conocimiento, el aprendizaje. Y eso es lo que queremos transmitir a todos ustedes cuando hacemos este tipo de programas o cuando publicamos un libro o damos una conferencia. Estamos transmitiendo el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de estos años de experiencia y de investigaciones. El público pregunta, ¿qué son en sí los duendes, elfos y todas esas cosas? Si es que existen. Bueno, te vas a llevar un programa completo. Exactamente, exactamente. Eso está como para un programa completito, bien dicho, Pete. Mira, nosotros en algunas investigaciones, les voy a platicar rapidísimo, nosotros en algunas investigaciones en provincia hemos ido precisamente a ver si encontramos duendes, elfos, y bueno, hubo una sola ocasión en la que hubo algo muy extraño, un ser pequeñito se estrelló contra nuestro coche. De hecho ese relato está en el foro de fantasmas, igual, si pueden entrar a checarlo, entren a checarlo al foro de fantasmas y vamos a hacer un programa, definitivamente vamos a hacer un programa completito dedicado a ese tema. Porque sí, efectivamente sí hay algo por ahí, pero lo curioso es que no se dejan ver tan fácilmente. Entonces, no ha podido ser un tema que se pueda desarrollar a fondo en una investigación, pero sí hemos encontrado varias cosillas y hemos sabido de muchas cosas que les contaremos en un programa completito. Igual me gustaría aclarar que ahorita los que están usando el chat para hacer este tipo de preguntas específicas, no vamos a poderles contestar, por ejemplo, ahorita que es una posesión demoníaca, que es un poltergeist.
pero sí nos pueden estar recomendando temas para próximos programas. Preparamos el tema y podemos charlar durante una hora explicando todo lo que es ese fenómeno. Entonces ahorita va a ser un poco más general de lo que pues, nuestras experiencias nos permiten ahorita contarles para que sepan quiénes somos, y en un futuro sí vamos a tratar a profundidad todos los temas que nos sugieran. O sea, síganos sugiriendo, pero no, quizá no se los ampliemos tanto como les gustaría. Alguien pregunta por qué existen los fantasmas. Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Es decir, pues es explicar los orígenes o las razones de una aparición fantasmagórica. Ese es un buen tema, mira, lo podemos ver rapidísimo. ¿Podemos complementar la pregunta? También, Claro que sí. Dentro de creo que la podemos complementar con los... Alguien más pregunta si los fantasmas son personas muertas que se quedan aquí o cómo. Entonces, dentro del orden de la misma pregunta. Perfecto. Lo vamos a explicar de esta manera. Los fantasmas pueden venir de tres orígenes o puede haber tres razones por las que se manifiesta un fantasma. La primera es una, ¿cómo le podemos llamar? Una impregnación o una fotografía ambiental. Vamos a llamarlo fotografía ambiental. Ustedes imagínense que una chica va caminando por la calle, es de noche, está muy oscuro, la zona por donde va caminando pues es una zona peligrosa, sombría, ella ya lleva angustia, miedo, ya va atemorizada porque va caminando por una zona de riesgo, y de pronto le empiezan a seguir un par de delincuentes o de malvivientes, no lo sé, y la siguen por varias calles. Y entonces ella mientras camina trata de buscar quién la ayude, quién le dé auxilio, y eso genera una angustia intensa, al grado de que está a punto de estallar en un shock nervioso. La chica es alcanzada y no sé, la matan ahí, la violan o la matan de una manera muy fuerte, muy impactante, muy traumática, trágico, sí, algo muy grave. Entonces, la energía psicoquinética de esta chica, la energía mental o la energía, bueno, también ese es otro tema que explicaré con más detalles, pero bueno, vámonos ahorita rápido. La energía de su mente, la angustia reprimida, genera una imagen de sí misma pidiendo auxilio o corriendo en esa calle. Y después de morir, esa imagen se repite y vemos pasar una chica fantasma por ahí. Pero solamente las personas que tienen cierta capacidad, porque no todos podemos ver fantasmas, eso también es algo muy importante, no toda la gente tiene, vamos, la conciencia despierta o la conciencia receptiva para poder percibir este tipo de apariciones. Inclusive hay veces que todos los seres humanos vemos fantasmas, pero ni nos damos cuenta de ellos porque los vemos tal y como vemos a una persona real y sólida, ¿no? A veces tú vas caminando por la calle y volteas y ves a una persona y en un voltear la cabeza ya no está y no le das importancia, pero igual y viste un fantasma en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, a lo que estábamos regresando al tema, ustedes ven a la chica que pasa corriendo por ahí, etérea, fantasmagórica, pidiendo auxilio, y bueno, resulta que por más que le pongas veladoras, que le reces, que trates de hablar con ella o de cazarla con rayos de electrones, pues no vas a poder hacer nada de esto porque es solamente una fotografía que se impregnó en el ambiente. Y esta fotografía se va a ir agotando hasta que algún día, ¡puf!, desaparece del ambiente y ya no la vuelves a ver. Por eso es que mucha gente dice, es que vio un fantasma sin cabeza o vio un fantasma sin pies. No es que estuviera decapitado ni despiezado ni nada parecido, sino que la imagen se va terminando, pero son impregnaciones ambientales. Y las impregnaciones se explican muy fácilmente con ciencia básica. Eso es algo muy sencillo y muy básico. Entonces, esa sería una de las razones que genera un fantasma. Ahora, otra razón sería, bueno, pues la proyección psíquica. Es lo que estábamos hablando. Hace ratito les comentaba esto, ¿no? Nuestro cuerpo, para funcionar, utiliza fluidos que van del cerebro hacia todos los puntos de nuestro sistema nervioso en nuestro cuerpo. Estos fluidos que son la adrenalina cuando estás nervioso, ¿no? La feniletilamina cuando estás enamorado, ¿no? Que te late el corazón y sientes mariposas en el estómago. No sé, muchísimas sustancias que corren en nuestro cuerpo, y esas sustancias que recorren el cuerpo pasan por una unión entre el cerebro y la columna vertebral, bueno, la médula espinal, que se llama tálamo. El tálamo es el tronco o base del hipotálamo, y entre estos dos se generan pequeñas emisiones electromagnéticas. Cuando los fluidos del cuerpo corren rapidísimo debido al estrés, al miedo, a los nervios, así rapidísimo, en ciertas personas genera tantas emanaciones electromagnéticas que afectan el medio ambiente. Por eso a veces se dan los famosos poltergeist. Cuando una persona está muy angustiada o tiene emociones o corajes reprimidos y no los manifiesta de alguna manera o no los desahoga, están dentro de su cuerpo, y entonces es cuando esos destellos o esos flashazos de energía electromagnética afecta a los cristales, los focos, los aparatos electrónicos, ¿no? A veces la gente dice es que los focos se prenden solos y hasta llegan a explotar. Es precisamente por ese tipo de cosas.
Entonces, esas energías, precisamente que emanamos algunos seres humanos, pueden llegar a crear un fantasma, visualmente, inclusive táctilmente también, porque a veces puedes sentir esa energía que te empuja y ver una imagen y entonces lo relacionas, lo asocias y también dices, bueno, es que me empujaron, ¿no? Me empujó un fantasma. Entonces, efectivamente sí se puede llegar a generar una cosa así. Por ejemplo, si una persona es muy miedosa, a una persona que le dan mucho miedo a los fantasmas y es muy sugestionable, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Ahí en mi closet se aparece una mujer esqueleto, así con cara de calavera. Seguramente. Claro, y a lo mejor es una mentira, yo solamente la estoy engañando, ¿no? Y entonces esta persona, cuando vaya al baño y pase junto al closet, va a pasar con mucho miedo, y si su mente es fuerte, va a proyectar una imagen y efectivamente va a ver ahí una mujer con cara de esqueleto. Ahora, si su mente es tan fuerte como para hacer una imagen muy sólida, los demás, exacto, la deja ahí, y los demás que andemos por ahí la vamos a ver, y entonces vamos a decir, ahí hay un fantasma, y sí está ahí, pero ese fantasma lo creó una persona con su angustia y con su mente, ¿no? O con la sugestión en realidad, ¿no? No, pues a pesar de que es nuestro primer programa, parece que ya les estás contestando bastantes dudas, bastantes cosillas que son interesantes. Y brevemente. Que están claras, y breve. Y brevemente, porque Que ya podemos lo irán meternos hacia lo profundo del fenómeno, Y ¿no? que lo vamos a ir viendo con todos los demás programas, pero ahorita por lo menos están dando una idea de que sí tenemos un experto y que está contestando las cosas como debe ser. Gracias, querido Pi. Mi querido Don Calaca. No sé si hay más preguntas por ahí, si no voy a empezar a explicar porque estoy aquí. Permíteme antes de que expliques por qué estás aquí. No quiero más preguntas. Entonces, llevamos dos razones por las cuales hay fantasmas. Quedamos que es la impregnación ambiental y una proyección mental. Y la tercera... Todavía hay más. Exactamente. Y la tercera, digo, a rasgos generales, la tercera es que un fantasma efectivamente es la aparición o la manifestación de una persona que ha fallecido. Cuando nosotros morimos... Que eso es lo único que se cree cuando se piensa en fantasmas. Exactamente, exactamente. Mucha gente piensa que un fantasma es precisamente un muerto, pero un fantasma puede ser cualquier cosa. Inclusive estas dos imágenes que ustedes están viendo ahí en sus computadoras son fantasmas. O sea, no se vayan por otro lado, no lo piensen mal. No estamos muertos. Estamos vivitos vivos. y coleando. Miren, carne y hueso, ¿ok? Pero la gente que está en sus casas viéndonos, está viéndonos a nosotros en pantallas, pero en esa pantalla somos la proyección de una imagen, es decir, un fantasma. Entonces muchas veces un fantasma es precisamente la proyección de una imagen. Así es, mi querido Pete. Entonces, son los tres tipos de fantasmas generales, porque en varios lugares, varios libros, ustedes van a ver que existen infinidad de variedades o pseudo variedades porque no sabemos si son reales. Se comprueban algunas, se clasifican, pero siempre vamos a encontrar miles más. Entonces son variedades de siempre lo mismo. Así es. Entonces aquí ya están explicadas. Por eso mucha gente luego me dice, es que en mi casa pasó esto y esto y esto, ¿por qué? Y yo a veces no les puedo dar un diagnóstico porque no puedo nada más adivinar qué está pasando. No se tienen que analizar todos los factores que entran en un caso paranormal. No, pues bastante interesante. Un niño hace una pregunta. Si es verdad que cuando dormimos los juguetes cobran vida. No, claro que no, no te preocupes, amigo. Los juguetes no cobran vida cuando estamos durmiendo ni cuando estamos despiertos. Se las damos, pero no se las damos físicamente. Hay dos corrientes que se llaman animismo y animatismo. Eso es lo que no sé si todo el mundo conoce. Exacto. Que es cuando nosotros damos vida a un objeto porque creemos que la tiene, o cuando se la damos porque queremos dársela. Es el caso de los, podríamos decir, los santos en una iglesia. Cuando nosotros vemos una estatua en una iglesia, pensamos que tiene vida, pero no es así. Nosotros creemos que tiene vida, esa es una parte. Y otra, pues es el clásico cuando tienes tus juguetes y que le estás hablando todo el día, tú le estás dando vida a ese personaje. Le estás hablando, le estás haciendo tu amigo. No por eso es que por las noches se vayan a empezar a mover ni los santos ni los juguetes. Pero existe. Claro. Se crea así. A menos que ustedes ya vean que los juguetes se mueven solos, que algo los está moviendo, entonces comuníquense con el Centro de Estudio de lo Paranormal. Y corran, corran rápido. Corran y grábenlo. Tómenle Corran por una fotografía cámara. para ponerlo en la página de fantasmas, por favor. Una persona pregunta si los fantasmas pueden hacer daño, si se pueden meter en nosotros o incluso matar. Esa es una buena pregunta, mira. El asunto de que si los fantasmas se pueden meter en nosotros es súper extenso, porque entonces ya hablaríamos de las posesiones. Que sí es posible, pero también hay mucho que desgranar en ese tema. Y que si hacen daño, bueno, la verdad es que los fantasmas, el mayor daño que nos hacen es en nuestra salud por el impacto que nos generan
el estar en la presencia o una El manifestación. tremendo paro cardíaco que te provoca Claro, cuando claro. lo ves nada más. Nosotros que hacemos investigaciones, hemos ido a muchas casas y nos han preguntado, ¿y no los atacan? ¿No les pasa esto? ¿No les pasa lo otro? Pues lo que nos ha pasado es que nos enfermamos. ¿Por qué? Porque absorben nuestra energía, realmente absorben energía. ¿Y qué pasa cuando absorben energía? Pues te sientes débil, te bajan las defensas y te enfermas fácilmente. Yo soy mega enfermizo, siempre estoy enfermo. Entonces, muchas veces es por ese tipo de cosas. No, y yo puedo decir que yo nunca me enfermo, nunca me enfermo, pero la única vez que me he enfermado una semana fue por algo que me topé algún día en una pequeña investigación que hice, y ya no lo volveré a hacer de esa manera, lo hice mal, la verdad, tengo que admitirlo. No sé si hay más preguntillas por ahí de nuestra voz fantasmagórica. Hacen referencia si ustedes han tenido alguna comunicación con algún ser del más allá. Claro que sí, todo el tiempo. Todo el tiempo hay comunicaciones con los seres del más allá. Todos las tenemos. Todos las tenemos, inclusive con todos ustedes como seres humanos que se consideran normales o que inclusive se llegan a considerar escépticos al respecto. Todos llegamos a tener contacto en alguna ocasión con un ser del más allá. Hace un momentito te hablaba yo de que al morir brincamos a otra dimensión, que es la cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión está paralela a la nuestra y vibra a una velocidad mucho más rápida, por eso es que no la vemos ni la percibimos de manera inmediata, pero sí la podemos percibir ya sea en un trance hipnótico, en un viaje astral, en un sueño muy profundo, ¿no? O también nos hemos comunicado con seres del más allá o de esa cuarta dimensión mediante las famosas psicofonías, de las que también sería extensísimo hablar a fondo de ellas, Ya ¿no? tendremos un tema de psicofonías, aquí escucharán varias muy interesantes y tétricas. Ahorita ya que estamos aquí, les recuerdo que de este lado tienen una palabra, Paul, una encuesta, para que le piquen a la palabra y contesten la pregunta que viene ahí. Parece que hasta ahorita tenemos 6 votos y todos han sido de creyentes. Bien, bien por ustedes, pero queremos a alguien que no crea, a ver si lo podemos convencer. Si alguien más pregunta si hay una línea a donde pueden llamar, una línea al más allá. Una línea al más allá. Pues no, de hecho no. Directa por lo menos no existe. Yo ya hubiera hablado con Jim Morrison o con Einstein o no lo sé. yo hubiera hablado Seguramente con ya mucha nos hubiéramos gente, ¿no? ilustrado bastante. No, no lo No, una línea fantasma, yo creo que se refieren a un teléfono donde se pueden comunicar con ustedes. Pues lo estamos planeando para el próximo programa, tener una línea aquí para que en el momento que estemos también no solo participen en el chat, si nos puedan hablar y quizá poner las llamadas en vivo para que nos cuenten sus experiencias y nos hagan sus preguntas. Pero ya lo iremos viendo. En este programa introductorio, les digo, es para ir probando, ir intentando el terreno y presentarnos nosotros, para que ustedes sepan por qué estamos aquí, por qué queremos hacer esto. Y Claro. por qué estamos haciendo. Por ahora pues se pueden comunicar con nosotros mediante el chat que está aquí abajo o está de este lado. ¿Está Algunos lo abajo? tendrán aquí abajo, Otros algunos lo allá. tendrán justamente de este lado. Ok, se pueden comunicar con nosotros ahorita al chat y si tienen algún caso que relatar que es muy extenso para el chat o no quieren que sea confidencial, pues lo pueden hacer mediante el correo electrónico. Dentro de la página de la mano peluda, pregunta alguien, de fantasmas, hay un caso de la mano peluda. ¿Saben si esto fue invento o real? Pues la verdad es que no tenemos datos, pero siempre hemos creído, bueno, por lo menos a mí en lo personal he creído que no toda la gente que llama ahí es real. Y pues es que solo es confiarse de la gente que está llamando, no podemos comprobar si sí o si no, ni siquiera la misma gente de la mano peluda lo hace. O sea, ellos confían en los comentarios de la gente. Ha habido historias muy interesantes, la verdad, hay gente que tiene imaginación o que realmente ha vivido las historias, pero no nos consta si esa es o no real. La pusimos porque nos pareció interesante, bastante interesante. Nos gustaría creer que lo es, pero no tenemos la certeza. No podemos decir aquí que es real. Preguntan que si sentimos alguna presencia fantasmagórica aquí en el estudio. Aquí en el estudio como tal no, pero sí hemos tenido bastantes historias en toda la casa. Aquí es la casa de fantasmas, una de ellas. Bueno, sí, hemos tenido varias, ya iremos contando poco a poco, pero ¿para qué les vamos diciendo desde ahorita? Ya les contaremos. Sí, el Conde Pátula existe, yo veo sus capítulos. ¿Te gustaba el Conde Pátula? Sí, me gustaba, la verdad me hacía reír bastante. Bueno, Blue Demon es malo. Existe el ente. Esa pregunta me gusta. Yo supongo que algunos de ustedes ya habrán visto esa película, El Ente. ¿Tú ya la viste, Pi? No. Te la voy a prestar también como muchas otras que te debo. Sí, claro. Es buenísima esa película. Efectivamente, esa película está basada en un hecho real. Pero bueno, obviamente, acuérdense que el cine siempre exagera. Y no en mala onda, ¿no? Obviamente el cine tiene que ser espectacular, entonces exageraron mucho lo que sucedió en ese caso, pero sí fue real. Está muy bien. ¿Tenemos más preguntas del más allá o...? Tú ibas a contarnos. Pues
pues no sé si quieren que cuente. Ahorita ya platicamos un poquito de lo que es la experiencia de Héctor, por qué está aquí, por qué es un experto, por qué inició. Y muchos de ustedes seguramente saben cómo inicié yo. Como ustedes saben, me conocen por la página de Fantasmas Don Calaca, pero no saben cómo es que inició. Puse la historia en el foro un tiempo, y ahorita desgraciadamente no tenemos foro, tengo que disculparme con la gente, tuvimos un problema y se nos borraron todos los datos, pero bueno, es una historia larga que ya explicaré en el próximo foro que está a punto de salir. La historia que les voy a contar es de el por qué. Ustedes saben que cuando uno es pequeño, pues cree en fantasmas, le da miedo ir a salir de noche al baño, pero conforme va uno creciendo, pues se le van quitando todo ese tipo de cosillas y dice, no, los fantasmas no existen, solo lo que vemos en las películas de, las posesiones y ya. Tan es así que pues a uno se le van quitando tanto los miedos que alguna vez, filmando un programa piloto para la televisión, estaba yo con mi hermano Rubén, que es el de aquí la voz en off, estábamos filmando ese programa y recuerdo que era un cementerio por ingenieros militares, no estoy seguro bien si es la dirección, eran como las 2, alrededor de las 3 de la mañana cuando estábamos abandonando el cementerio después de haber visto las filmaciones, estábamos viendo más o menos cómo se llevaba a cabo todo, y nos salimos de ahí. Iba yo en esa época con mi novia, caminando entre las tumbas, luna llena, se imaginarán que es un lugar tranquilísimo, un cementerio, el lugar más tranquilo, ella seguramente ha estado en miles de cementerios, y bueno, uno no siente miedo, la verdad, estando ahí en un cementerio, y menos cuando ya estás grande y crees que nada va a pasar. Ya saben, íbamos muy románticos caminando entre las tumbas, y a lo lejos alcanzamos a ver un mausoleo. Era el único mausoleo que se levantaba entre las tumbas, que eran puras tumbas bajitas, ¿no? Estaba muy viejo y de ruido, la verdad. Pues seguimos caminando, seguíamos el caminito, no íbamos acompañados por nadie, el que nos iba guiando hacia la entrada se había adelantado y ya nos habíamos quedado solos, pero pues la verdad es que lo estábamos disfrutando. Cuando pasamos justamente enfrente del mausoleo, algo, no sé qué, nos detuvo, nos paralizamos los dos completamente, ella me apretó las manos así, y como en las caricaturas se me empezaron a erizar los cabellos y los pelos de los brazos. Yo decía, eso no pasa más que en las caricaturas. Pues bueno, caricaturescamente estaba yo pero completamente erizado, no sabía qué era. Pero en ese momento esa sensación que ustedes dicen clásica de uy, me dan cosquillas en la nuca, me llegó, pero un poquito más complejo. No era de solamente decir alguien me está viendo, yo tenía la sensación de que alguien me estaba viendo, de que estaba muy enojado, de que me estaba viendo al lado izquierdo, justamente en el mausoleo. Lo que hice fue así como que voltear muy lentamente a ver a mi novia, que también estaba igual de petrificada, y los dos volteamos a ver el mausoleo. A pesar de que había una luna llena intensa, se veía un pasillo largo pero muy oscuro, y no podía yo ver nada. Lo único que sabía es que alguien estaba ahí viéndome y que estaba muy enojado. Pues ya, pasó como pudimos, nos movimos y corrimos al auto. Ya, se acabó. Se acabó, una experiencia diferente, wow, pues mira, pues quién sabe qué habrá sido. Bueno, pues a partir de ese momento yo ya tenía fantasmas en mi casa. Ya saben que cuando uno tiene problemas, pues va con la bruja, va con va con aquel, preguntando qué podría ser, tiene la curiosidad. Y pues una de las brujas decía que yo me había llevado algo del cementerio, que ya me lo había llevado, que estaba en mi casa. Entonces tú te empiezas a preguntar entonces que si hay fantasmas, si existen, si tienen inteligencia, ¿por qué me está siguiendo a mí? Y un montón de cosas. Y pues sí, la verdad es que pasé muchos miedos solo en mi casa, escuchando y sintiendo cosas. Y es por eso que alguna vez recuerdo una frase de mi papá que me dijo: tú recuerda que la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Fue en ese momento que yo dije, me voy a dedicar a conocer, a saber qué es esto para quitarme todos los miedos. Es lo normal. Y fue cuando empecé a crear todo esto, todas estas investigaciones, la página de fantasmas que ustedes conocen, donde pongo algunas explicaciones de lo que es fotografía fantasmal, bueno, de las psicofonías, todo. Y desde ahí empecé y pues no lo hemos dejado. Así fue como conocí a Héctor también, gracias a la página de fantasmas. Efectivamente, pues el tema nos llevó a trabajar juntos y bueno, a hacer más cosas, ¿no? Por ahí están preguntando cuándo es el otro programa. Este programa lo vamos a transmitir todos los martes a las 7 p.m. Aquí en esta misma página nos pueden ver. De todos modos, no se preocupen que si no nos están viendo en vivo por alguna razón, vamos a poner las repeticiones, todos los programas están siendo grabados para que la semana, si no pudieron, lo vean a la hora que quieran. Desgraciadamente ya no van a poder participar con las encuestas o con el chat, que pues todo se supone que es interactivo, pero podrán darse una idea de cómo están los programas. Tenemos más preguntas del más allá. Y también, bueno, les avisamos que próximamente vamos a tener imágenes de fantasmas en este programa,
vamos a tener psicofonías, vamos a tener sonidos, imágenes, así que bueno, ahorita pues vamos comenzando y queremos también saber sus opiniones y pues sigan votando y sigan participando en el chat, sigan haciendo preguntas. Sí, no se trata de que hoy les mostremos ya todas las psicofonías, todas las fotografías, todos los videos, todas las investigaciones que tenemos. No, esperen, que vamos a tener programas en el futuro y donde vamos a mostrar bastante material y muy interesante. Y no inventado, ¿eh? Ahí sí se los aclaramos. Pregunta el público. ¿Por qué los espiritualistas pueden ver fantasmas? ¿Porque tienen más poder? Mira, la mayoría de la gente que se dice espiritualista, porque digo, hay mucha gente que realmente pues es falsa, ¿no? Entonces, Y sobran. sí, claro, hay muchísima gente que se dice ser psíquicos, espiritualistas, mediums, no lo sé. Pero mira que sí hay gente más espiritual o más metafísica o más, no lo sé, más evolucionada espiritualmente, que sí tiene la mayor facilidad de poder percibir cosas que los demás, ¿no? Mira, los fenómenos paranormales, la mayoría de las manifestaciones siempre están alrededor de nosotros. Y bueno, hay gente que tiene más desarrollado ese sexto sentido, por así llamarlo. Es como el olfato, ¿no? Por ejemplo, si están haciendo hamburguesas y tú pasas, pues dices, huele a hamburguesas, ¿no? Hay gente que tiene un mejor olfato que otros, entonces pasa lo mismo con este tipo de fenómenos. Están alrededor y hay gente que tiene más facilidad o más apertura para poderlos percibir. Pero realmente mucha de la gente que te dice que ve fantasmas, que es psíquico, que es medium, hay que tener mucho cuidado y bueno, conocer un poquito más a esa gente para saber si es real o es mentira, ¿no? Pero realmente sí hay gente que si tiene una mayor habilidad o un mayor desarrollo espiritual, sí puede lograr percibir más de lo que los demás percibimos, ¿no? Es como los niños. En muchos de los casos de fantasmas a los que vamos a investigar, los protagonistas o los testigos del fenómeno son niños, ¿no? Y hasta los mismos animales, ¿no? También tienen Exactamente. ¿Por qué? Porque son los niños, tanto como los animales, digo, es una mala comparación, pero bueno, de este punto es válida, porque son seres que no están llenos de complejos, ni de traumas, ni de estrés, ni de todas las cosas que los adultos, que el resto de la gente tenemos, ¿no? Los demás estamos siempre preocupados por el trabajo, porque nos vaya a regañar nuestro jefe, porque hay mucho tráfico, por mil cosas, siempre estamos preocupados por nuestra salud, porque hay que pagar la renta, no lo sé, por muchas cosas, ¿no? Y en cambio los niños no, los niños viven de una manera más libre, más natural, y entonces tanto los niños como los animales que están fuera de todo este contexto son más sensibles Pero o más propensos a percibir fenómenos. Ahí me viene otra pregunta. Entonces, yo tengo idea, bueno, sí, lo perdemos, pero ¿se puede conservar ese don o se puede aprender después? Claro que sí. ¿Cómo claro está que eso? sí. Hay muchas técnicas, tanto caseras como guiadas por expertos, para poder desarrollar estas habilidades. O por accidente, digo, en mi caso fue, por accidente y algo rarísimo, ¿no? Claro que sí, nosotros conocimos, en una investigación conocimos a un niño que empezó a ver fantasmas y recordó su vida anterior, es decir, él era la reencarnación de una persona que había vivido 2 siglos antes, ¿no? Y pudimos darnos cuenta que todo era verdad después de una larga y extensa investigación, y todo esto se le desarrolló a raíz de un accidente que tuvo, porque este niño y su familia vivían en un segundo piso y el niño se cayó del barandal y al caer se fracturó el cráneo, de hecho tuvo exposición de masa encefálica muy grave, parecía que iba a morir el niño, pero no murió, se salvó, y a raíz de ese accidente se le despertaron 1000 habilidades. Órale, qué interesante. Ya ponernos algún programilla para toda la gente sensible, a lo mejor, ¿no? Estaría bueno Claro. tratar un tema así. Claro que sí. Hay infinidad de temas, ¿eh? Ahí sí vamos a tener material. Y yo conozco gente que tiene, o bueno, que ayuda a los demás a desarrollar las habilidades psíquicas, ¿no? Lo cual, bueno, esto, si alguien quiere saber dónde asistir esto, bueno, se tiene que comunicar antes con nosotros, y en aislados casos sí se puede hacer el contacto para que desarrollen las habilidades psíquicas que puedan presentar. Héctor, ¿cuál ha sido el caso que más miedo te ha dado? Yo creo que el primero. Yo creo que el primer caso fue el que más miedo me dio, el primeritito que te conté. Pero mira, hubo Pero muchos, todavía podemos muchos- decir que en esa época no eras profesional, no Exactamente, estabas dedicado a exactamente. esto. Fíjate que hay algo bien curioso, ¿no? Muchas veces me preguntan que si nos da, o que si me da miedo, me preguntan que si me da miedo ir a cazar fantasmas o ir a hacer investigaciones. Sí, siempre da miedo. ¿Por qué? Porque, como dijiste tú hace ratito, ¿no? Siempre se le tiene miedo a lo que no se conoce. Pero nosotros ya hemos conocido tantas cosas y hemos estudiado precisamente el fenómeno para no asustarnos tan fuertemente como cualquier persona que no está preparada para ello. Entonces, sí nos da miedo, pero realmente no. Ya les contaré casos
bastante fuertes que sí erizan los cabellos, pero No, igual la gente lo que está pensando es si tienes miedo a que te pase algo, si tienes miedo, no sé, estamos tan influenciados con las películas que pensamos que va a salir una mano y nos va a agarrar. claro. Pero no va a pasar. Pregunta el público, ¿cómo podemos alejar un espíritu? Algo compleja la pregunta, Claro. es difícil de contestar en unas líneas. Ya ves que te comentaba hace rato, hay gente que me dice, en mi casa hay un fantasma porque pasa esto y esto y esto y esto. Y entonces yo les digo, no puedo decirte si es un fantasma o no hasta que vayamos y veamos ¿Qué está pasando? qué factores entran en juego en el fenómeno. Entonces lo mismo, si hay un espíritu en tu casa y lo quieres alejar, primero tenemos que saber si realmente es un espíritu. ¿Qué clase de espíritu es? ¿Es alguien conocido? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Por qué está ahí? Porque la verdad es que hay muchas ocasiones o muchos casos en los que si hay un fantasma en una casa, igual y no se va, ¿eh? Hagas lo que hagas, no se va. Pero aprendes a vivir con él o aprendes a bloquearte para que no te afecte demasiado, porque hay mucha gente que está bastante afectada por situaciones como estas y no sabe a quién recurrir, ¿no? A veces ves gente que dices, ese cuate está loco, ¿qué tiene? Es un inadaptado, pero igual y tiene un problema que no le es fácil comentárselo a cualquier persona. No, pues viven con miedo toda la vida y no solo estando en ese lugar, ya se vuelve parte de su vida el miedo. Exacto. Pregunta el público, ¿por qué podemos sentir un ambiente más frío cuando hay un fantasma? El ambiente frío es un mito, porque el ambiente puede cambiar de cualquier manera. Puede hacer mucho calor, puede oler bien, puede oler mal, puede sentirse frío, puede sentirse calor, varía muchas cosas, ¿no? Y también, hace ratito mencionaba que varía dependiendo también de la percepción del individuo o de la persona que está presenciando el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en una casa, esto ya es otro caso que no se los voy a contar todo porque es muy largo, pero me sirve de ejemplo. En una casa, una chica veía el fantasma de su padre muerto. Y sí lo veía, sí era real que se estaba manifestando su papá. Y su papá fumaba mucho. Entonces ella percibía el olor del cigarro y decía, híjole, los cigarros que fuma mi papá. Y entonces de repente lo veía en el pasillo, en el marco de la puerta, y lo veía fumando. Y salía el humo, ¿no? Y entonces mucha gente me decía, ¿y el humo es humo fantasma? ¿O el cigarro fantasma? ¿O por qué? ¿O en el más allá los fantasmas fuman? Realmente no. Efectivamente la energía de su papá se estaba manifestando ahí y ella al percibir esa energía la percibe o la interpreta, exacto, la interpreta de la manera en que lo recordaba más. Pero de todos modos mucha gente, o se dice, también todo el mundo conoce que, o quiere creer que cuando un fantasma está enojado es cuando deja sentir ese ambiente frío. De eso se conoce en las películas, te lo dice toda la gente, no, es que está enojado, no quiere que estemos aquí. Se dice mucho de ese ambiente frío. Entonces, ¿a qué? ¿Por qué relacionan este ambiente frío con si está enojado o no un fantasma? Yo creo que es más sobrecogedor, ¿no? Yo creo que es más sobrecogedor y ahora hay que reconocer que cuando una persona ve un fantasma, pues se asusta, ¿no? Entonces, de entrada ya no es una experiencia agradable. Bueno, igual el miedo nos hace temblar y no es precisamente por frío, entonces no sé si hacen esa relación. Exactamente, a final de cuentas volvemos a lo mismo. Todo lo que sentimos en esta vida, y no estoy hablando de lo paranormal, estoy hablando de todo lo que sentimos en esta vida responde a los impulsos de nuestro cerebro y la interpretación que éste le da a esos impulsos. Mira, están siendo muy insistentes con una pregunta. La de si es cierto que donde ves fuego hay dinero. Mira, mucho se dice si escuchas dinero, si escuchas un galopar, si se ve fuego, hay mucho, pero no tenemos la ciencia cierta, o no sé si Héctor tenga la experiencia de saber si realmente solo con fuego es que hay dinero. No, claro que no. Por ejemplo, en una ocasión fuimos a un panteón a ver por qué salían llamas de una tumba. Resulta que cuando un cuerpo se está descomponiendo libera gases. Y entonces la lápida de la tumba y algunos minerales que había en la tierra donde estaba esta tumba generaba una fricción y al salir el gas salía como una flamita azul, como en las estufas. Y no había dinero ahí, había un cadáver. Pero entonces no hay que relacionar precisamente que vean fuego con dinero. Podría ser, no sabemos, pero no todos los casos es de que siempre que veas dinero es que debe haber ahí fuego o lo que sea. Exactamente. Sí, no hay que relacionar. Además, es muy raro, Pete, seamos honestos, en pensar dónde vas a ver fuego. Si estás viendo fuego aquí en tu alfombra es que se está quemando el estudio y corremos por un extinguidor, no corremos a ver si hay dinero ahí. Entonces, solamente que estén en provincia, entonces es donde la gente dice, bueno, a lo mejor si a lo lejos en el monte veo una llama, voy a ir a ver si encuentro dinero, ¿no? No, y a mí me ha pasado gente que sí me hace los comentarios, te digo, no solo es fuego, me han hecho el comentario de si escuchas las monedas, que pues podría ser el más obvio en la relación. De si escuchan un reloj, me ha pasado también.
En un pueblo también me decían que si escuchaban un reloj es que había dinero. Un galopar de caballo y ahorita, bueno, escuchamos más casos de fuego. Y no dudes que habrá más que relacionen. Pero no, podría ser no, pero no es una ley, no tiene nada que ver. Exacto. No sabemos si hay voces más, preguntas del más allá. Ahí dice que dónde nos pueden mandar un mensaje. Si alguien se quiere comunicar con nosotros, háganlo aquí directamente en la página de fantasmas.com.mx. Ahí hay una sección de contacto, también está el correo electrónico en la página, y también aquí mismo en fantasmas.com.mx está el apartado del Centro de Estudio de lo Paranormal, fantasmas.com.mx, /CEP, CEP. Ahí pueden ustedes entrar. De hecho hay un acceso también desde la página de inicio de Fantasmas, y ahí pueden encontrar nuestros correos, tanto el de Don Calaca como el del Centro de Estudio de lo Paranormal, y comunicarse con nosotros. Igual ahí mismo nos pueden estar mandando, si quieren, sugerencias de temas, si tienen material para enviarnos de análisis, si tienen casos, lo que quieran, pueden contactarnos. Ahí sí, lo que sea. Dice que si los ovnis son fantasmas interplanetarios. Por cierto, les recuerdo, más gente está interviniendo aquí en la encuesta de este lado. Pueden ver la palabra Paul. Parece que ya tenemos un escéptico por ahí. Ya tenemos a 9 creyentes y alguien que no cree en fantasmas. Si quieren seguir participando, recuerden, ahí sigue la encuesta. Queremos al final del programa saber cuánta gente nos vio. Ya siguen contestando 11. 11 por ahí nos dicen que sí, y un escéptico. Sigue siendo solo uno. ¿Solo tratas, Héctor, problemas de fantasmas o también de ovnis? Solamente problemas fantasmagóricos. Bueno, problemas fantasmagóricos, parapsicológicos y a veces hasta psicológicos, ¿eh? De todo un poco. Sí, claro, es que todo tiene que ver en este tipo de situaciones. El fenómeno ovni, mucha gente me pregunta que si creo en el fenómeno ovni. Efectivamente, yo sí creo en el fenómeno ovni, porque sería una tontería pensar que tan inmenso es el universo y que seamos solamente nosotros los que existimos aquí. Yo pienso que sí debe haber vida por ahí, pero bueno, hay muchas explicaciones de las cuales tengo misterias, pero nos saldríamos del tema. No, y hay muchas explicaciones para lo que es un ovni. O sea, también podemos decir que no son solo marcianos. Recuerden la palabra ovni, objeto volador no identificado. No sabemos lo que es, pero sí creemos que existen porque hay cosas que no sabemos qué son, sean marcianos o no. Piden que regales un libro, Héctor. Ok. Pues sí, para el próximo programa traemos un par de libros Ay, no se nos y buscamos alguna dinámica para que podamos regalarlos. Preguntan, Héctor, ¿cuánto llevas dedicándote al fenómeno de lo paranormal? Pues dedicado al fenómeno paranormal, como comenté hace un ratito, ya llevo unos 15 o 14 años. Ya con el Centro de Estudio de lo Paranormal, pues ya llevamos 12 años más o menos, y el centro existe desde el año 2000, o sea que ya hace 8 años que esto lo estamos desarrollando de manera ya profesional. Hay más preguntas. Sí, el hecho de que algunos santos lloren sangre, ¿tiene relación con los fantasmas? Pues hablando en general, siempre vamos a relacionar todo con fantasmas, pero no, preferimos separarlo todo. Eso es una cosa completamente distinta. Ningún fantasma va a hacer que una virgen llore, la verdad. Exacto, exactamente. Ahí las explicaciones son otras totalmente distintas y pues aún más... pues, No, y que seguramente sería un tema claro, completamente sí. de un programa, porque por ahí recuerdo, perdón si lo menciono, Héctor alguna vez me contó sobre alguna experiencia que tuvo con alguna figura que lloraba, y espero que nos la cuente en un programa, que se lo dedique solo a eso, porque a mí me pareció muy interesante cuando me lo contó. Espero se nos haga alguna vez. Preguntaron arriba acerca de qué opinaban sobre Carlos Trejo. Uy, Carlos Trejo, o sea, nos damos un pedacito. Pues. Dice mi mamá que si no vas a decir algo bueno de alguien, no digas nada. Sí, pues para qué. Y a su misma vez preguntaron si han visitado la casa de Cañitas. Así es, el Centro de Estudio de lo Paranormal ya estuvo ahí en Cañitas, con cachuchas, lentes oscuros y cámara de... ¡Oh, muy bonito! ¡Very good! ¿Qué se hicieron los...? Sí, casi de incógnito, pero es un fraude ese caso. Desgraciadamente lo es, porque a mí al principio, la primera vez que lo escuché, no sé si ustedes conocen la historia de Cañitas, ¿dónde empezó? ¿Recuerdan el famoso programa de Nino Canún? La verdad es que eran unos programas que a mí me encantaban, y precisamente ahí lo vi cuando le explicaba el caso, y sí, me pareció interesante la primera vez que lo contó. Ya cuando le empezó a meter más detalles, cuando de verdad solo se necesitaba un poco de sentido común para saber que no era cierto. Entonces, pues... Es que de hecho, si te asomas a los medios de comunicación, te vas a dar cuenta que en todos lados están saliendo a relucir muchas evidencias de que muchas de las cosas que ha presentado este sujeto han sido falsas, ¿no? Yo también he estado en televisión, he estado en Canal 7, he estado en Telehit, he estado en varios programas, inclusive de cable,
Y a veces me han preguntado si quiero hablar de esto al aire, en televisión abierta, en cadena nacional, y realmente no he querido para no meterme en la misma situación en la que se ha metido toda la gente que está discutiendo con él, porque este cuate está discutiendo con todo el mundo, hasta su hermana. Hasta su hermana, y no pero sé, solo le están ¿no? dando publicidad, entonces no vale la pena, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces realmente, pues no, ni al caso, ¿no? Y bueno, en parte todo tiene que ver con los medios de comunicación. Precisamente por eso nos gustó mucho la idea de este programa y de poder hablar aquí directamente con la gente, como en una charla de café, así como si pudiéramos estar con 1000 personas a la vez. Sí, a la próxima vamos a traer nuestro cafecito y les vamos Sí, a yo estar platicando. tengo reseca la garganta, así que para la próxima por lo menos agüita, don Calaca. No, y también hay que decirles que para los que conocen la página de Carlos Trejo, ya se habrán dado cuenta que tiene muchos materiales originales de fantasmas.com.mx. Tampoco se trata de echarle aquí el tierra y decirle nada, pero ustedes lo pueden comprobar. Simplemente recorran, si la han visto alguna vez se darán cuenta. Entonces no necesitamos decir si sí o si no, lo que hace es verdadero o falso. Así es, entonces, pues como te comentaba, ¿no? El que este tipo haya salido en televisión y que salga tanta gente discutiendo con él, pues ha desvirtuado bastante la investigación real del fenómeno paranormal. Por eso mucha gente como yo que nos dedicamos de verdad a esto, pues estamos buscando espacios como este para poder mostrarles aquí o explicarles las dudas que tienen y mostrarles que los fenómenos son reales y mostrar evidencias verdaderas. También se me figura que hay asociaciones que realmente trabajan de forma seria todos los fenómenos paranormales, pero que de verdad, precisamente por esa imagen que tienen en la televisión sobre los investigadores, no se dan a conocer, porque a ellos no les interesa. Además está tan desvirtuado que van a creer otros charlatanes, otros a la que se dedican. Exacto. Pregunta al público si investigan casos en particular y cómo es que seleccionan los casos. Eso está interesante. Exacto, a todos los casos se les hace caso, a todo caso se le hace caso, pero bueno, obviamente se sigue un proceso y es como una carrerita, ¿no? No todos llegan a la meta, no todos llegan al final. O sea, no es como los cazafantasmas que te hablan por teléfono y sales corriendo con tu camioneta y llegas a la casa y pones 1000 cámaras. Pues no exactamente, pero por ahí va. Pero correr a la casa y poner cámaras y poner equipo es hasta después de varios escalones o de varios pasos de un procedimiento. No muy largo, digo, tampoco nos tardamos años. Hay casos que los resolvemos así en un día y hay casos que nos han tomado hasta 6 meses. Pero casos en donde ya hemos encontrado cosas verdaderas y muy fuertes. Y así brevemente podrías decirnos cómo es que seleccionas, o sea, te llega un caso y qué es lo primero que haces para saber si lo tomas o no lo tomas. ¿Cómo es ese pequeño proceso antes de empezar? Facilísimo, todo se basa en una primera entrevista. En una primera entrevista, así de ¿Qué sencillo. podrías averiguar en una primera entrevista? O sea, ¿cómo entrevistas quiénes van? ¿Cómo funciona? Pues mira, es como a los daltónicos. A los daltónicos no les puedes decir los colores porque cuando les hagas pruebas van a estar influenciados por lo que tú ya les dijiste. De la misma manera yo no les podría decir a ustedes cómo es que seleccionamos a la gente a la que le decidimos hacer el caso, porque entonces influenciaría cuando de veras nos encontremos en alguna situación con alguno de nuestros amigos del auditorio, ¿no? Bueno, pero sí hay un proceso, Claro, no es sí. de que ustedes Sí, nomás no, agarren, no. los llaman por teléfono y salen corriendo y órale, a creerse que es un fantasma. No. Si a mí me habla una persona y me dice, yo vi esto o pasó tal cosa, yo de entrada le creo. Y entonces ya le damos el espacio de poder platicar. Y en base a un procedimiento, te digo, nos damos cuenta si nos está mintiendo, o si es una alucinación, o si está realmente sucediendo algo. Vamos a brincarnos este punto, y si efectivamente ya decidimos ir a la casa de esta persona a hacer la investigación, lo primero que hacemos al llegar a la casa es analizar todos los factores físicos lógicos y naturales, que si la casa es húmeda, que si es fría, que si se mueven las escaleras, que si están sueltos los barandales, todo, inclusive la instalación eléctrica, la instalación del gas, todo se tiene que revisar, pero muy minuciosamente. Y después, entonces ya si se brinca ese paso también y ya vemos que no hay una explicación lógica, entonces ya nos vamos a procedimientos más técnicos en cuestión a la parapsicología. Entonces no es tan sencillo como te lo muestran en la televisión. No, ¿por qué no? Imagínate, ¿cuántas personas nos podrían decir que tienen un fantasma y no es así? No, ¿y cuántas gentes creen realmente que lo tienen? Pero Sí, tampoco. muchísimas, ¿no? Y entonces correr en la patrullita y llegar corriendo para que Con no los te encuentren aparatos nada. acá moviendo y haciendo espaviento. Exactamente. Preguntan si ustedes usan aparatos para descubrir a los fantasmas y si cobran por ir a las casas. Bueno, en un principio también hay que dejar claro, no se dejen influenciar por las películas y por Carlos Trejo, que saca sus aparatos que dicen, prende un botoncito y le dice si hay o no fantasmas. No existe eso en un principio, Ahora sí. Así es, perfectamente bien contestado, caballero. Así es. Cosa más grande, caballero. Hay un Sí, equipo especial.
Hay un equipo especial que utilizamos, pero es muy simple. Y si ustedes entran a la página del set y entran a la parte del equipo, se podrán dar cuenta de que no es ni un disparador de rayos de protones ni nada parecido. A veces la mejor herramienta para ir a cazar fantasmas es una muy amplio criterio y una buena inteligencia, ¿no? Y bueno, el apoyo de la gente que está conmigo, psicólogos, médicos y gente que se encarga de revisar, como te decía, ¿no? Las instalaciones eléctricas, la instalación de gas, y para esto pues utilizas... Para eso son los aparatos, Exacto. precisamente, ni siquiera es para fantasmas directamente, sino para todos los demás tipos de cosas, ir descartando cosas. Exactamente. El único aparato que nos sirve para detectar si hay fantasmas o no es un detector de campos electromagnéticos. Pero ese aparato no es un aparato cazafantasmas, es un aparato que detecta la alteración en los campos Que electromagnéticos. puede ser un fantasma, puede ser un... Claro, otra cosa. recuerden que todo aparato electrónico genera un campo electromagnético, una televisión, un estéreo, un celular, ¿no? Los teléfonos inalámbricos, todos esos aparatos generan campos electromagnéticos. Entonces hay una escala o una gráfica de rangos en donde tú ya sabes cuáles son los campos o los niveles de detección que un aparato de estos nos indica cuando ya hay una situación que se sale de lo común o de lo normal, ¿no? Y como nos decían, no cobras, volvieron a preguntar. Sí, es cierto, de veras, no cobramos nada por hacer investigaciones. Si no vayan a llamar a alguna agencia por ahí que les cobre como los fantasmas, que por cierto cobraban muy caro. ¿Existe, es verdad, el juego de la Ouija? Sí, y es muy peligrosa, no la jueguen, ahora sí que no hagan esto sin profesionales al lado suyo, o bueno, de plano mejor. No, yo no les recomiendo que jueguen con la Ouija. Igual, también hay que aclarar otra cosa, no estamos diciendo que la Ouija realmente es para comunicarse con los muertos, o que va a venir un demonio cuando la usen, ¿eh? La Ouija es algo completamente distinto y puede despertar muchas cosas que no sabemos, no nos queremos meter en eso. No estamos relacionándolo con fantasmas precisamente. Son muchas cosas más, es más complejo. Ya tomaremos un tema de la Ouija para que sepan lo que es. Yo creo que nos llevamos como 2 o 3 programas. Solo para la Ouija. Solo para la Ouija. Porque Y quítense lo que han visto en las películas, la Ouija ni siquiera es lo que creen. ¿Te puede matar ese juego? Pues sí puedes llegar a situaciones muy drásticas. Y lo más raro es que ni siquiera mentes directamente en la Ouija. Exacto, no es que el juego te mate, sino que te va llevando las circunstancias a finales fatales. Y no porque vengan fantasmas, no porque vengan demonios, se los repetimos, no tiene nada que ver con eso, es otra cosa muy distinta. Así es, no jueguen con la Ouija. No jueguen. No jueguen con la Ouija. Pregunta al público que si han visto el video de la chica que se aparece en la carretera de Brasil. Sí lo hemos visto y pues ya, como todo el mundo seguramente sabe, es completamente falso. Muy bien, está bueno el video, la verdad, ya lo pusimos por ahí en la página algún tiempo porque es interesante el trabajo que hicieron estos muchachos filmando, pero no, quizá la historia es verdad, eso no sabemos. Pero el fenómeno, lo que está filmado, lo que está grabado no es verdad. ¿Es verdad que los espíritus de los familiares se pueden presentar en tus sueños? Así es. Hace un ratillo hablábamos de que cualquiera de nosotros puede comunicarse con las personas que ya han fallecido y ellos muchas veces se comunican con nosotros mediante sueños. En ocasiones son para pedir algo, para informarnos de algo o para advertirnos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos son simplemente para recordar que están cerca de nosotros o para darnos un apapachito de repente en situaciones en las que tenemos problemas en casa, problemas en el trabajo o problemas de salud inclusive. Ya nada más queremos, no sé, dar unas conclusiones, aunque nos están llegando bastantes preguntas y temas interesantes. Ahorita nos acaban de preguntar sobre la reencarnación. Sería otro tema para prepararlo en un futuro programa. No sé si tengas alguna conclusión. Pues, ¿qué conclusión podemos decirle a este auditorio? Sobre el programa, vamos a decir así que... A este auditorio. Lo que les espera en los siguientes Sí, claro. programas. No sé ustedes o a ti, Pete, pero a mí se me fue rapidísima esta hora. Así que, si se dan cuenta, vamos a tener pues mucho de qué hablar. Hay muchísimos temas. El tiempo va a ser insuficiente para hablar de todo. Participen, llámenos. Bueno, más bien comuníquense con nosotros con el chat y mediante el correo electrónico también, para que expongan sus preguntas y expongan los temas que quieren ver en este programa. Tuvimos 2 escépticos en la encuesta y 12 creyentes, a pesar de que éramos bastante más en el auditorio. Bueno, señores, con esto damos término al programa de hoy. Los esperamos en las futuras emisiones de fantasmas.com.mx. Recuerden que habrá mucho más para ustedes, para que participen, y habrá un correo de voz, así como llamadas telefónicas en vivo. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos, nos vemos el próximo programa, próximo martes a las 7 de la noche. Gracias por las felicitaciones. Suerte. Cuídense.